Buenas, en este problema, el 2.10 que vamos a solucionar del Introducción a la Mecánica Cuántica de Griffiths, nos encontramos ya dentro de, digamos, el contexto en el que la partícula se encuentra dentro de un potencial armónico, ¿vale? Entonces lo que va a hacer la partícula es oscilar, eso es el potencial armónico. Recordemos que un potencial armónico tiene más o menos una pinta así, ¿vale? En la que la partícula, perdón, así no, al revés, tiene una pinta así, ¿vale? Entonces la partícula tiene una energía, pues una energía dada, entonces lo que va haciendo es ir de un lado para otro, porque cuando alcanza el otro lado, esa energía le permite subir hasta esa altura, entre comillas, y tiene que volver, ¿vale? Entonces esto es lo que hace el potencial armónico, crea un movimiento oscilatorio. Este movimiento es más o menos clásico y lo vamos a aplicar a que la partícula sea cuántica, ¿vale? Y ahora vamos a ver todas las cosas que tiene de particular el caso cuántico. Entonces, para ello necesitamos una serie de cosas. Primero de todo, el apartado A nos pide construir el estado psi sub 2, ¿vale? Este estado psi sub 2 es la solución a la ecuación de Schrödinger no dependiente del tiempo, ¿vale? Es una de las infinitas soluciones, porque la solución, vamos, se representa, las infinitas soluciones se representan como psi sub n, ¿vale? Y n es un entero. Entonces, de la teoría ya sabemos la forma que tiene psi sub 0 y psi sub 1. Entonces, lo que vamos a utilizar es esta fórmula de aquí, que también nos da la teoría, para hallar psi sub 2, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar un operador que se llama el operador creación, que lo veis aquí, ¿vale? Y su forma es la que os pongo ahí en pantalla, ¿vale? Entonces vamos a utilizar este operador creación para hallar psi sub 2. Eso en el apartado A, y luego ya veremos lo que tenemos que hacer en los siguientes apartados. Entonces, vamos a empezar. Psi sub 2 no es otra cosa que, utilizando esto, ¿vale? Lo vamos a escribir aquí, psi sub 2 va a ser igual a 1 entre raíz de 2 por el operador creación al cuadrado por psi sub 0. Y fijaos que lo que podemos hacer aquí es separar los operadores creación de tal manera que tengamos esto de aquí, ¿vale? Y resulta que esto es igual a psi sub 1. Por lo tanto, lo que tenemos es simplemente que aplicar el operador creación una vez a psi sub 1. Y la forma de psi sub 1 la tenemos aquí, puesta, escrita. Y voy a proceder a realizar, pues eso, la aplicación de este operador creación al estado psi sub 1. Y este sería el resultado, ¿vale? Que obtenemos para psi sub 2, ¿vale? Entonces, ahora se nos pide que hagamos un bosquejo de tanto psi sub 1, psi sub 0, psi sub 1 y psi sub 2, ¿vale? Entonces, los bosquejos son los siguientes. ¿Vale? Esto sería psi sub 0, psi sub 1 y psi sub 2, ¿vale? Como veis, esta función es par, esta es impar y esta es par, ¿vale? Esto va a ser importante ahora en el apartado C. ¿Por qué? Porque en el apartado C se nos pide que comprobemos, es decir, que comprobemos la ortogonalidad de psi sub 0, psi sub 1, psi sub 2 entre sí, ¿vale? De tal manera que recordemos que la ortogonalidad quiere decir que si hacemos la integral de menos infinito a infinito de psi sub m
conjugado por psi sub n, ¿vale? Si hacemos esta integral nos va a dar la delta de Kronecker de mn, que quiere decir que esto es 1 cuando m es igual a n y 0 cuando m es distinto de n. Por lo tanto, todas las integrales que hagamos entre sí de estas funciones nos tienen que dar 0. Y si la hacemos entre ellas mismas, tiene que dar 1. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer simplemente es comprobar ortogonalidad de psi sub 0 con psi sub 1, de psi sub 0 con psi sub 2 y de psi sub 1 con psi sub 2. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por psi sub 0 con psi sub 1. La integral que tenemos que hallar es la siguiente. Vale, cuando llegamos a este punto tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, que esto es una función impar, ¿vale? Y esto es una función par. Y cuando hacemos la integral cuando hacemos el producto de una función par por una impar, obtenemos, ¿vale? Cuando hacemos este producto obtenemos una función impar. Y si hacemos la integral desde menos infinito a infinito de una función impar, esto va a ser 0, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, porque cuando hacemos así, por ejemplo, hacemos así, ¿vale? Esta parte de aquí que es negativa es igual a esta que es positiva y al final se anulan y da 0. Por lo tanto, ya tenemos que la ortogonalidad de psi sub 0 y psi sub 1, porque esto es una integral que da 0. ¿Vale? Esto ya lo hemos comprobado, la ortogonalidad de psi sub 0 con psi sub 1. Ahora vamos a comprobar la ortogonalidad de psi sub 0 con psi sub 2. Ya quedaría comprobada así, de esta manera, la ortogonalidad de psi sub 0 con psi sub 2. Ahora vamos a proceder a comprobar la ortogonalidad de psi sub 1 con psi sub 2. Aquí de nuevo tenemos que esto es una función impar y que viene multiplicada por una función par. Y por lo tanto esta integral de nuevo, al igual que en la ortogonalidad de psi sub 0 con psi sub 1, va a dar 0. ¿Vale? Y ya habríamos terminado este problema. Muchas gracias por verlo y hasta el próximo.